Qué bueno es verle una vez más. Vamos esta mañana a aprender lo que dice la Escritura. Qué bueno es estar juntos. Esta mañana vamos a continuar con lo que hemos comenzado en lo que es el estudio de el libro de Mateo. Ya tenemos algún tiempo y la Escritura que hoy vamos a ver habla acerca, y es el título de esta predicación, la generación mala que demanda señal. La generación mala que demanda señal. Y nuestro punto de partida es Mateo 12, versículos 38 en adelante. Mateo 12, 38 al 42. Si me permite, le voy a leer lo que dice nuestro Señor. Entonces respondieron, dice la Escritura, algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Nuestro Señor Jesucristo, como usted recordará a través del estudio que hemos estado llevando durante ya algún tiempo, está recorriendo la región de Galilea, enseñándole a los gentiles, enseñando la palabra, anunciando el reino de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, perdonando pecados, confrontando a los religiosos de aquel lugar, de aquella gente que siente, que sabe y que está actuando de manera equivocada. Y hemos visto la semana pasada lo que Él les ha dicho a aquellas personas que han dicho cosas que no están de acuerdo a lo que dice la Escritura. Él les ha dicho, esas personas que actúan así no tienen perdón cuando blasfeman contra el Espíritu Santo. Y en lo que acabamos de leer, dice la Escritura que hay unos hombres que se acercan a Él y le piden una señal. Y esta generación que pide esta señal es el tema de estos versos. Y en primer lugar, antes de entrar siquiera a lo que vamos a ver esta mañana, debo recordar a cada uno de nosotros que la Biblia es muy clara, a donde dice que todos los hombres somos pecadores y que estamos separados de Dios. Por lo tanto, el objetivo de Dios para el hombre es el juicio. Y desde el comienzo de la Escritura hasta el final de la misma, el mensaje es dado en repetidas ocasiones. El hombre es pecador, está perdido y está separado de Dios. No siempre es evidente cómo es que está perdido, no siempre es fácil determinar qué tan malo es el hombre en sí, porque hay una especie de bondad moral relativa en personas religiosas que dicen que creen en Dios y que son de algún modo amables y buenos con los demás. Pero en última instancia, la pecaminosidad del hombre siempre se manifiesta con una condición y se hace inevitable y explícita. En otras palabras, el pecado del hombre se ve claramente en una persona cuando es expuesta a la luz, a la verdad de Jesucristo. Es decir, una persona puede decir que es muy buena. ¿Conoce a alguien así? Yo no hago nada malo. Yo soy muy buena, no me meto con nadie, voy del trabajo a mi casa, no miento, no robo, no hago esto, no hago aquello. Siempre tendemos a compararnos con el que más pecado pudiera cometer, con el peor de los casos. Nunca nos comparamos hacia arriba, siempre hacia abajo. Y decimos, pues yo no hago nada malo, no le hago mal a nadie. Pero cuando eres expuesto a la luz del Evangelio,
cuando la verdad de nuestro Señor Jesucristo es declarada, cuando Cristo mismo está delante de ti, es que tú eres expuesto y te das cuenta de lo mal que estás. No sé si pudiera comprender el ejemplo. De repente no notas que a lo mejor tu ropa no está muy sucia porque no hay mucha luz, ¿no te ha pasado? Pero de repente vas a donde hay un poco más de luz y te das cuenta que el pantalón o tu camisa, dices, ah, caray, no le había visto estas manchas. A la luz todo se aclara, ¿cierto? Cuando la luz clara llega y se ve, entonces dices, ay, no me había dado cuenta que esto, no me había dado cuenta de aquello. Estos hombres religiosos que sienten que son muy buenos, que sienten que son bondadosos, demandan una señal del Señor. Y cuando son expuestos al Señor, nada se puede ocultar, porque no importa cómo sea la vida de esa persona, es desenmascarado por la realidad de su pecado ante la santidad de Jesucristo. Ese es ese momento cuando el pecado del hombre queda expuesto. Y el contexto de la Escritura es nuestro Señor hablando del pecado de estos hombres. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de esto. El Señor en el capítulo 15 de Juan, antes de que proyectemos en la pantalla, está en el aposento alto hablando con sus discípulos, les acaba de lavar los pies, está a unas horas de que se le entregue, es la noche de su detención, está a unas horas de su muerte, habla con sus discípulos y les dice, ahí en Juan 15:22, acompáñenme, algo que viene a revelarnos la condición del hombre, una enseñanza para mantenerlos juntos cuando él ya no esté en su verdad. Él promete a sus discípulos que en el mundo va a haber dificultades, que los van a odiar porque a él lo odiaron también. Y el contexto es este lugar, el aposento alto, y en Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho esto, entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es que, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y en el caso de los líderes religiosos, a los que él se refiere, que leímos ahorita en Mateo 12, estos judíos que a la superficie parecen santos, parecen justos, eran sin duda religiosos, parecían amar y obedecer a Dios, guardar sus leyes, defender su palabra, que eran consideradas las personas más religiosas del mundo. Y que nadie sabía realmente lo absolutamente vil y contaminada que estaban por dentro a causa de esa máscara de religión. Cuando llegan a Jesús y son enfrentados por Él y ellos lo rechazan, nos damos cuenta de su condición. Y es que, amados, no podemos nosotros amar al Padre y aborrecer al Hijo. Jesús en versículos anteriores a este Mateo 12 les dice que ellos han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y ellos han dicho de Jesús que es un transgresor del sábado, que echa fuera demonios por Belcebú, y ahora piden una señal de él. Y Jesús los va a confrontar, sin importar sus apariencias. Está claro que ellos son pecadores. Jesús les llama sepulcros blanqueados en otro lugar.
generación de víboras. Si Dios permite, cuando lleguemos a Mateo 23, como en 5 años, veremos que Él se refiere a ellos de muchas formas, porque el verdadero mal está en los corazones. Porque tú puedes ver a alguien y decir, ay, qué religioso es esta persona. Se ve que ama tanto a Dios. Uy, si lo vieras, se pone su Biblia aquí y tiene una carita que dices, ay, no mata, qué bonito. Pero nadie conoce tu corazón más que el Señor, ¿cierto? Dios sabe lo que tú piensas, lo que tú haces, cuando nadie te ve, el verdadero tú. Y el verdadero yo de ellos no hubiera aparecido si es que no tienen este encuentro con Jesús. Pero al rechazar a Jesús, al odiarlo, al llevarlo a la cruz, realmente demostraron su carácter y la maldad de su corazón. Por eso Juan 15:23 que acabamos de leer hace un momento dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y la verdad acerca de ellos ahora se sabe, no aman a Dios, odian a Dios, porque si amaran a Dios, amarían a Jesús, porque obviamente Él es Dios. Y Juan 15:24, que es a donde estamos, si yo no hubiese hecho esto entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y lo que está diciendo es que cuando te encuentras cara a cara con Jesucristo, es posible que hayas ocultado tu pecado muy bien durante algún tiempo. Pero si rechazas a Jesús en ese momento de tener un encuentro con Él, la máscara es quitada y la verdad es expuesta. No importa qué tan bien te veas en la superficie. Eres vil, miserable, pecador por rechazar a Jesucristo. Me acuerdo mucho del profeta Isaías, cuando entra al templo a orar porque el rey ha muerto, y entonces tiene la experiencia de ver la grandeza del Señor y dice, ay de mí que soy muerto, soy hombre de labios impuros. Y viene un ángel con un carbón encendido y se lo pone en su boca. La primera exclamación de alguien que está delante de la grandeza de la santidad de Dios es reconocer el pecado que hay en ellos. Pero esta gente se siente tan religiosa, se siente tan buena, que cuando son confrontados a la verdad de Jesús, brota lo que hay en sus corazones, el rechazo hacia Jesús. Y eso es lo que tenemos en Mateo 12. Estos fariseos habían mantenido su farsa, la fachada, la hipocresía, la máscara por mucho tiempo, pero cuando llega Jesús son expuestos. Y déjeme decirle algo, esto es una realidad hoy en día. Esta es una realidad hoy en día en las iglesias. Y puede ser que sea una realidad hoy en día en nuestra iglesia, a donde usted piense, aparente ser algo que no es. Lo digo con respeto y con mucho cariño. Debemos nosotros considerar a conciencia nuestro cristianismo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero Santiago dice, a Dios nadie lo engaña, de Dios nadie se burla. Él sabe, Él conoce. Y el llamado es que cuando tú estés delante de la presencia del Señor, tú aceptes al Señor. No lo rechaces. No vivas una doble vida. Estos hombres tenían una máscara y les había funcionado durante mucho tiempo. Hay muchas personas religiosas que parecen que van muy bien hasta que tienen un encuentro con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y cuando lo rechazan, la verdad absoluta sale y nos damos cuenta que no aman a Dios en absoluto. Pienso, por ejemplo, en los mormones o en los testigos de Jehová, que te predican la palabra, que te hablan de la Biblia, pero cuando hablamos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
Ellos dicen, no, este no, y tienen sus propias teorías, pensamientos, teología, que no coinciden con lo que dice la Escritura. Los mormones tienen su propia Biblia. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que han alterado. Y cuando hablas con ellos no coincide. Y entonces cuando les expones y les dices, pero Jesucristo, no. Y entonces brota lo que realmente hay en su corazón. Y ese rechazo hacia la figura de nuestro Señor Jesucristo nos deja ver lo que hay en sus vidas. Lo acabamos de leer, si no amas a Dios, odias a Dios. No puedes amar al Padre y aborrecer al Hijo. Si amas las ramas, amas el tronco. Entonces, cuando ellos son confrontados con Jesús, es quitada la máscara. Los fariseos, los judíos, son mostrados realmente como son viles y miserables pecadores. Esto, como te puedes imaginar, cuando Jesús los expone y les dice, esta generación malvada quiere una señal, pero no se les va a dar una señal. Y cuando ellos escuchan esto, te podrás imaginar que no les cae muy bien. Ellos, como lo hemos estudiado, han rechazado a Jesús. Han visto lo que hace, lo que enseña, han presenciado sus milagros, han visto su carácter, su calidad de vida, han experimentado su poder y han llegado a una conclusión. Y dijeron, ese es un irreverente porque no cuida, no guarda el sábado. Además es satánico porque a través de Belcebú echa fuera a Belcebú. Y ese era el veredicto de ellos hacia Jesús y demostraba que no amaban a Dios, pues rechazaban a Cristo mismo. Una vez más, porque si amas a Dios Padre, amas a Dios Hijo, porque son uno mismo. Y ellos están buscando una oportunidad para desacreditar a Jesús en público, para decir algo y cacharlo, si me permite, en una irreverencia a las tradiciones y poder acusarle de algo. Y ellos quieren a toda costa mantener el lugar de la supremacía religiosa que tienen porque aman el aplauso de los hombres y sentarse en los lugares principales, ser llamados Padre, como dice en Mateo 23, después lo veremos. Les encanta todo ¿cómo se dice? Toda esta faramaya de pase usted y rabino y todas esas flores que les echan, les encanta el respeto de todos y ser considerados santos. Quieren mantener el poder, el control, el dominio y sostenerlo sobre el pueblo. Y cuando las personas comienzan a sentirse atraídas hacia Jesús, ellos sienten que deben desacreditarlo públicamente ante el pueblo para que puedan mantener el lugar de supremacía. Y ellos lo han acusado y están buscando la oportunidad. Y así lo van a atacar una vez más. Han dicho que es irreverente, que es satánico. Obviamente son absurdas, llenas de prejuicios las acusaciones, rebeldes y revelan su corazón vil. Porque los religiosos no están interesados realmente en todo lo que él hace o dice. Solo están tratando de hacerle quedar mal ante los ojos de las personas. Y tienen la oportunidad, según ellos, de desacreditarlo aquí en Mateo 12:38. Vamos a comenzar el estudio. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Creo que están tratando de mantener la calma porque versículos anteriores Jesús los ha condenado. Estos escribas y fariseos
de aquí de Mateo 12:38, son personas preparadas. Un escriba y un fariseo es una persona que por lo menos ha pasado unos 30 años estudiando la ley. Ha pasado cierto tiempo aprendiendo acerca de lo que dice el Señor. Y después de tanto tiempo de estudiarlo, se le ha dado el derecho de ser llamado intérprete de la ley, abogado, experto en la ley. Y ellos son capaces de entender, de interpretar y de aplicar la ley de Dios. Y entonces, con toda su paramaya, con todo su respaldo religioso, vienen estos expertos reconocidos, escribas y fariseos, que ante los ojos del pueblo son alguien importante y le llaman maestro. Son unos hipócritas, porque no lo consideran un maestro. Han sido personas que lo han criticado, que le han dicho que es irreverente, que por Belcebú echa fuera a los demonios, y ahora le llaman maestro. Delata su hipocresía. Están tratando de aparentar ser piadosos, morales, y quieren mantener su reputación delante de la gente. Y así, con esa hipocresía, por el bien del pueblo, reconocen a Jesús de una manera que parece ser que las personas lo perciben como un maestro, como un rabino. Como algunas personas que le llaman a nuestro Señor Jesús Señor, cuando en realidad no es su Señor. ¿Entiende lo que le digo? Cuando gente que no conoce del Señor se refiere al Señor como Señor, cuando no es su Señor realmente. Mucha gente se refiere a Jesús como: tú eres mi Señor, pero yo hago lo que se me pega mi regalada gana. ¿Entiende lo que le digo? Le puedes decir, Señor, todo lo que quieras y seguir haciendo de tu vida lo que tú quieras. ¿Es realmente tu Señor? No, solamente es de labios para afuera. Este título es un título de gran respeto. Se refería a alguien que conocía la ley, una autoridad en la ley, maestro. Pero ellos no lo respetaban en absoluto, lo despreciaban. Sin embargo, tratan de mantener su reputación. Y llegan con él y le hacen una petición y le dicen: deseamos ver de ti señal. Y la implicación de la petición es importante, porque imagínese usted por un momento que los religiosos del pueblo, los intérpretes de la ley, los que saben de la ley, vienen y le piden a Jesús una señal. Y entonces la gente podría pensar, bueno, si los que conocen de la ley, si los que saben la interpretación de la ley vienen y le piden una señal, ¿será que entonces la ley pide que haya una señal a todo aquel que dice ser el Mesías? Porque si ellos lo están diciendo, seguramente es por algo. Y hay una implicación aquí muy fuerte. Debe ser tal vez que la ley lo requiera. Pudieron haber pensado que como ellos interpretan la ley, debe ser así. Pero ¿qué tipo de señal están pidiendo? Imagínense, le piden una señal a Jesús cuando Jesús, ¿qué ha hecho? Sanar enfermos, recobrar la vista a los ciegos, echado fuera demonios, ha resucitado muertos. ¿Qué señal más pudieran pedir? Ha transformado vidas, dado salvación, perdonado pecados, han visto miles y miles de milagros. ¿Qué más podrían pedir? Ahora, en Mateo 16, acompáñame allá, esto es más adelante, lo veremos más adelante, van a venir otra vez a pedir señal. Mire lo paralelo que hay en esto. Mateo 16, versículos del 1 al 4, parece ser que son las mismas palabras. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ojo, porque esta señal dice: queremos una señal del cielo. Aquí es un poco más específico. Dice: mas él respondiendo les dijo:
cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir del aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Ahora otra vez Mateo 12, 38 y 40. Regresemos. Mateo 12, 38 y 40. Entonces respondieron algunos de los fariseos y de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La misma respuesta. Cuando ellos pidieron una señal del cielo, ¿qué significaba? Bueno, déjeme decirle un poquito acerca de los judíos. Los judíos siempre estaban pidiendo una señal. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo inicié en el cristianismo, me acuerdo haber aprendido que podías orar y decirle a Dios muchas cosas, y yo aprendí que a Dios yo le podía pedir cosas que hoy no me atrevo a pedirle. Yo me acuerdo que le decía al Señor: si esto es tuyo, Señor, entonces que ahorita pase alguien ahí en la calle que yo conozca. Y estaba yo atento a que pasara alguien, y no pasaba nadie, y volvía yo a orar: que pase, es más, que pase alguien de mi familia. Y pedía yo cosas así, le confieso, así era como yo sostenía mi relación con Dios. Y le pedía ciertas cosas. Y los judíos estaban acostumbrados a verificar cosas sobrenaturales. Y Pablo escribe algo bien interesante en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, y nos deja ver cómo es parte de la cultura, 1 Corintios 1, 22, que los judíos piden señales. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es característico de ellos esperar ciertas maravillas, escuche, para demostrar que el hombre era mensajero de Dios. Escuche, en el tiempo de Jesús, más bien, sí, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor, posteriormente también, cuando alguien venía y decía: así dice el Señor, uno no tenía forma de saber si era verdad o no. Uno decía: pues, ¿qué dice? Y entonces el hombre diría esto, y los que conocían la escritura dirían: se está refiriendo a tal escritura del Antiguo Testamento. Pero si no se refería a una escritura del Antiguo Testamento, ¿cómo sabrías que así dice el Señor? ¿Está conmigo? Si yo les dijera hoy: así dice el Señor, usted diría: a ver, ¿cómo dice? Capítulo y versículo. ¿Dónde? Porque ya está todo escrito. Si yo vengo y le digo: así dice el Señor que mañana a esta hora en este lugar. No. El Señor ha dicho y aquí está en su palabra. Pero en aquel entonces no había una palabra recopilada como hoy. A menos que fueran los rollos que estaban. Y era característico pedir una señal. Si eres mensajero de Dios, entonces, a ver, por eso el Señor a sus apóstoles les da la capacidad de hacer señales, maravillas y milagros para probar que eran quien decían que eran. Era típico de la mentalidad judía solicitar señales. Aquellos que les gusta leer y les gusta investigar y les gusta verificar, la cultura judía veneró mucho a un rabino de nombre Eliezer, uno de los más destacados rabinos de los judíos. Estaba leyendo ayer la biografía de Eliezer, este rabino tan importante para ellos, y dice que en una ocasión
los judíos demandaron de este hombre una señal y le dijeron, a ver, Eliezer, danos una señal. Y dicen que el agua que corría por los canales se regresó. Es lo que dice la tradición judía. No estoy diciendo que así sea, es lo que ellos escriben. Y que las paredes del templo se inclinaron. Y hasta que vino otro rabino y dijo, ya está bien, se regresaron las. Eso es lo que dice en la tradición judía. Eran mucho de, a ver, danos una señal, a ver. Entonces es parte de la cultura. Típico de la mentalidad judía a través de la historia, demandar una señal. Pero hay más que eso, porque habían tenido señal tras señal, tras señal, tras señal, pero ellos querían una señal del cielo, algo espectacular, tal vez que el sol se volviera negro y la luna azul, qué sé yo. Ellos querían ver algo extraordinario, como ángeles subir y bajar. Pero ¿sabes por qué hicieron esta petición? Porque creían que no podía hacerlo, porque querían desacreditarlo delante de la gente. Esa fue su intención. Estaban diciendo, si eres el Mesías, haz esto, danos una señal. Lo hicieron para avergonzarlo y desacreditarlo, porque ellos no creían en él. Querían ponerlo en aprietos y desacreditarlo delante de todos. Eran insolentes, hipócritas. Y el Señor en el versículo 39 de Mateo 12 les responde y les dice, Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esta frase de la generación mala y adúltera, en otras palabras, es la única clase de gente que quiere este tipo de espectáculo. Es mala y es adúltera. La implicación es que si estabas realmente unido a Dios en la forma en que deberías estar unido a Él, no necesitas ningún tipo de demostración de estas cosas, ¿cierto? Y Él expuso el adulterio que había en sus corazones en la búsqueda de tales cosas, algo característico de la nación judía de esa época. Generación mala y adúltera. Y este adulterio del que se refiere es algo que ha mermado la relación entre el pueblo de Dios y Dios a través de la historia. Este adulterio del pueblo de Dios está en la Escritura una y otra y otra y otra vez. Por eso Jesús les dice, ustedes son una generación mala y adúltera. Usted entiende lo que es adulterio, ¿cierto? La Biblia ve, el Señor Jesús dice que está preparando a su novia para realizar las bodas del Cordero, para que estén juntos toda la eternidad, ¿cierto? La Biblia comienza con un matrimonio, la relación Adán y Eva, la unión, digamos, y al final va a terminar con las bodas del Cordero. Y el Señor a su pueblo lo ve como su esposa. Hay una escritura que dice, yo soy como tu esposo. Y esta frase de ustedes son una generación adúltera, lo único que muestra es que esta gente a través de los años ha ido y ha venido, ha estado tantito con Dios y se ha alejado y ha regresado y se vuelve a ir. No han sido fieles, no han sido fieles al pacto de Dios. Y se ve a través de todo el Antiguo Testamento cómo violan los votos una y otra vez, yendo detrás de dioses falsos. Pero lo interesante es que en este momento estos fariseos y escribas no son adúlteros en el sentido de adorar otros dioses, porque no están en otra tierra, están en su tierra y están adorando no dioses falsos, sino su religión, su legalismo, su propia justicia. Han abandonado a Dios. Mire lo que dice el Salmo 73:27, hablando acerca de la generación de la gente que se aparta de Dios, porque ellos han ido detrás
de sus propios egos, de su legalismo, de sus tradiciones, de su justicia propia. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Estos hombres han sido adúlteros. Dice, son una generación mala y adúltera y están condenados a perecer. Jeremías 13:27. Y podemos leer muchísimos. Isaías, por ejemplo, capítulos 50 y 57 habla de términos muy fuertes acerca del adulterio del pueblo. Jeremías 13:27 dice, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No será al fin limpia? ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Adulterio tras adulterio. Seguimos en Jeremías, ahora el capítulo 31, versículo 32. Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El Señor se ha mostrado a su pueblo como un marido que ha rescatado a esta mujer, en este caso el pueblo. ¿Usted ha leído alguna vez el libro de Oseas? Es impresionante el libro de Oseas. Dios le dice a Oseas, vas a vivir una parábola, y le dice, vas a ir y vas a tomar una mujer, una ramera, una prostituta, y te vas a casar con ella, y vas a tener hijos. Y cuando él va y obedece al Señor, toma a esta mujer y se casa con ella y tiene hijos con ella, la mujer lo deja y se regresa a su antigua vida y se vuelve a prostituir. Y entonces Oseas dice, ¿qué hago? Y el Señor le dice, regresa por ella, perdónala y ámala. Y tú y yo podríamos pensar y decir, no, pero ¿cómo? Y entonces el profeta va, la vuelve a comprar, la regresa a su casa, la perdona y la ama. Y entonces el Señor le dice, así es el pueblo de Israel. Lo he perdonado, lo he amado, me ha dejado, se ha ido a prostituir con otras, o con otros en este caso, otros dioses falsos, pero yo le perdono y le amo. Y Jesús le dice a estos hombres, ustedes que aparentan ser tan buenos, que tienen una perspectiva ante la gente de ser bondadosos, son malos y son adúlteros. Y no puede decir que son adúlteros porque en el pueblo de Israel, en ese momento en Jerusalén o en la región de Galilea, no están adorando dioses falsos de otros pueblos, porque no los hay. Están adorando supuestamente al Dios de la Biblia en las sinagogas, pero no es verdad, porque dice son adúlteros en su corazón, porque lo que están adorando son su religión, sus propios pensamientos, no están adorando al Dios de la Biblia. Santiago 4:4, acompáñenme a Santiago. Santiago 4:4 habla también muy fuerte acerca de las almas adúlteras. Apenas hablaba yo con una persona hace unos días y le decía yo, ¿qué tanto del mundo tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tanto del mundo hay en nuestra vida? Y estaba estudiando y cuando leía Santiago 4:4 me acordé, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de... No puedes pretender ser cristiano los domingos y el lunes vivir la vida loca. No se puede. No se puede. Si eso haces, eres
hipócrita, eres adúltero. No puedes. No puedes decir que eres cristiano porque vienes a la iglesia y traes tu Biblia. No puedes decir que eres cristiano porque estudias en la semana en algún lugar la Biblia. Cuando en tu vida haces lo que... ¿Cuándo veíamos? Que por tus palabras el domingo pasado. Dice que el fruto malo viene de un árbol malo. Y decíamos, no puedes ir a un árbol y decirle, ¿tú qué eres? ¿Eres mango o eres manzana? No, porque por sus frutos los conoceréis. Y la gente tiene que decir, tú eres cristiano, se te nota. Me di cuenta, tú tenías algo diferente. Hablas diferente, actúas diferente, reaccionas diferente. No eres el mismo, no actúas normal. Me regreso a Mateo 12:39 y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿No podía darle señal? Sí. ¿Podía? Sí. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Pero era moralmente imposible conceder tales cosas a los que odian a Cristo. Y luego viene la señal del profeta Jonás. ¿Qué es eso? ¿Se sabe la historia del profeta Jonás? Haga de cuenta que no se la sabe y se la cuento, ¿va? El profeta Jonás es un profeta de Dios que lo mandan a predicar a Nínive, una ciudad extremadamente mala. Y el Señor le dice a Jonás, quiero que vayas a Veracruz y que te embarques y que vayas a Nínive. Y este dice, yo no quiero ir a Nínive y se va para Puebla. Toma un lugar distinto, se va para otro lugar. Finalmente termina yéndose a embarcar y sale en un barco, se va para otro lado y se desata una tormenta. Y en medio de la tormenta todos están preocupados y él que sabe, ni Jonás le dice al capitán, todo esto es por culpa mía. El problema soy yo. Me dijo Dios que hiciera esto y hice lo contrario. Y entonces le dicen, buena onda, a los marineros le dicen, bueno, y lo echan por la borda. Y la Biblia dice que un gran pez, no sabemos qué era, no sabemos si era cachalote o orca o no sabemos qué era, solamente era un gran pez. Se lo tragó y el profeta estuvo 3 días en el vientre del pez. Ahora, un profeta desobediente enferma a cualquiera, hasta una ballena, ¿no? Y la ballena lo vomita en la costa. Este hombre por fin entiende, va y predica en Nínive. Todos se arrepienten. Dice la Escritura, desde el más grande hasta el más pequeño se arrepienten y Dios los perdona. Y leemos en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal, es una profecía. Ahora, a ver si lo puedo explicar. Hay 2 formas de ver las profecías del Antiguo Testamento. Una profecía descriptiva. Un cetro vendrá, un rey estará, se levantará, el hijo de David nacerá de una virgen. Algo concreto, descriptivo. Así sucederá. Y otra forma de verlo es algo así como una imagen, como un dibujo, como una sombra de lo que habría de venir. La historia de Jonás no predice nada verbalmente acerca de Jesús, pero predice algo monumental de Cristo.
su resurrección. ¿Capta lo que le digo? A través del Antiguo Testamento tenemos este tipo de profecías. La roca a la que Moisés golpeó 2 veces es símbolo de Jesucristo. Moisés el libertador es símbolo de Jesucristo. El arca de Noé, a donde se salvó Noé y su familia, es símbolo de Jesucristo. El Cordero de la Pascua, allá cuando el ángel de la muerte pasa y ve la sangre en los dinteles de las puertas, es el símbolo de Jesucristo, el Cordero de la Pascua. Y así, Jesús dice aquí la historia de Jonás, y dices, ¿qué? Bueno, así como Jonás estuvo en el fondo, en la profundidad, así el Señor estará también 3 días y 3 noches. Parecía el final de la historia de Jonás, pero no lo fue. Parecía el final de Jesús cuando murió, pero no lo fue. Jonás fue enterrado en las profundidades, Jesús fue enterrado en las profundidades. Jonás salió, Jesús salió, y era una imagen de la resurrección. Fueron 3 días de Jonás, fueron 3 días de Jesús, y es una imagen perfecta. Ahora, algo sorprendente es que Jesús valida la autenticidad de Jonás. Y el otro día me preguntabas acerca de los 3 días, ¿te acuerdas? Me decías, porque algunas personas tienen esta duda, bueno, si Jesús resucitó en domingo y contamos 3 días, entonces ¿cuándo murió? Y si son 72 horas, porque 24, 24 y 24 son 72, entonces ¿cómo está? Y leyendo, en realidad 3 días, un día, no, ¿cómo dice? 3 días y 3 noches, es en el Talmud se enseña que una parte de uno es del todo. A ver si lo puedo explicar. Cuando usted va a México y dice, fui a México un día, ¿fue usted todo un día? ¿Fue usted 24 horas? A veces sí, pero a veces llegamos a las 6 de la mañana y nos regresamos a las 10 de la noche. Y usted dice, ¿fui todo el día? ¿Son 24 horas? No necesariamente. Entonces, solamente como un poquito de aclarar, no es exactamente que haya estado 24 horas, 24 horas y 24 horas, que tú me preguntabas el otro día, ¿ok? Es como para tener clara una idea de, ¿ok? Ahora, la señal de la que estamos viendo, acerca de la señal de Jonás, cuando leemos ahí, es importante entender que lo que ellos están pidiendo, lo que Jesús les está diciendo, que la señal será la resurrección. Después de la resurrección de Jesús, cuando ellos dicen queremos una señal y Jesús les dice no va a haber señal más que la de Jonás, que es la resurrección, ellos no entienden bien. Y Jesús lo que les está diciendo es que esa es la señal que va a haber de parte de Dios, la resurrección, pero ellos no la van a creer. ¿Usted se acuerda de Lázaro? No, el rico y el mendigo. Se llamaba Lázaro, ¿verdad? Lázaro el mendigo. Cuando el rico y el mendigo van al otro, cuando mueren, el rico le dice a Abraham, esta parábola la está contando Jesús allá en Lucas 16, y le dice, Padre Abraham, te pido que mandes a Lázaro y que le hable a mis hermanos y que les diga que no vengan a este lugar terrible. Le contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ahora escuche, la señal que Jesús les dice a los escribas y a los fariseos en este momento de la señal de Jonás es la que van a recibir, es mi resurrección, no la van a creer. Cuando Jesús lo van a buscar a la cueva
y no está porque ha resucitado, los religiosos sobornan a los soldados romanos y les dicen, digan que se robaron el cuerpo, no que resucitó. Estos hombres no iban a creer la señal. Cuando nos enfrentamos con Cristo vivo, su muerte y su resurrección de entre los muertos, se determinará realmente si creemos o no. Porque si le damos la espalda a la resurrección, a lo que el Señor hizo, no importa qué religioso seas, no importa qué tan santo intentes ser, mostrarás ser un vil pecador que odias a Dios porque no aceptas lo que Jesús hizo. Muchas personas parecen ser buenas, justas, amables, religiosas, preocupadas acerca de Dios, pero rechazan a Cristo y su resurrección y muestran ser mentirosas. Vamos a ir terminando. Mateo 12, 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Piensa por un momento en esto. Les está diciendo a los religiosos, a los que son la crema innata de la religión, unos gentiles paganos, idólatras, que no tenían la ley de Dios, que no sabían del pacto y de las promesas, que estaban alejados de Dios sin entendimiento, un día se levantarán porque Jonás les predicó, reconocieron, los van a juzgar a ustedes. Imagínate eso, lo que están sintiendo estos hombres. Lo que está diciendo es, si un profeta rebelde, vomitado por un gran pez, llevó un mensaje de condenación, de destrucción, y ellos se arrepintieron, porque no vaya ya, yo se lo leo. Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si ellos creyeron por un profeta rebelde que lo vomitó una ballena, que les llevó un mensaje de condenación, hay aquí en este lugar alguien mayor que Jonás. ¿Por qué no creen lo que yo les digo? Por eso les dice, se van a levantar ellos contra ustedes para condenarlos. Por eso Mateo 12, 41 dice, aquí hay más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más. Y luego el 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta reina del sur no es la narcotraficante que conocemos, Digo, yo nada más aclaro porque no es Kate del Castillo, porque esta reina del sur es la reina de Saba. La reina de Saba, una tierra allá en Arabia, una gente próspera, estaban allá en la ruta comercial con la India y habían llegado a ser muy ricos. Escucha que hay un hombre que tiene una sabiduría impresionante y hace un viaje, que de acuerdo a la Biblia, este lugar es muy lejano. Mire lo que dice Joel, no vaya, yo se lo leo, Joel 3:8. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, Saba, ¿ok? Nación lejana, porque Jehová ha hablado. Así se le consideraba a Saba, una nación lejana. Y desde allá, dice Jesús, viene la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón.
No era como decir, voy a ver a Salomón y regreso el lunes. Eran meses y meses de viaje a través del desierto. Y imagínate traer todo un, ¿se dice séquito? Hombres y camellos y regalos. Y dice que, usted lo puede leer en Primera de Reyes, que cuando la reina de Saba llegó, quedó impresionada de Salomón. Dice, no, lo que yo había escuchado se quedó corto. Y le da tesoros y regalos a Salomón. Y escucha la sabiduría de Salomón. Y si ella cruzó todo este desierto con su cortejo para venir desde una tierra muy lejana a buscar la sabiduría, Jesús dice, he aquí más que Salomón. Y es impresionante porque les dice a los religiosos, aquellos que entendemos un poquito más, escuche, la reina de Saba se va a levantar y los va a condenar. Otra vez, pagana, idólatra, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de la ley, y aparte, mujer. Se va a levantar y los va a condenar a ustedes. Generación mala y adúltera, porque piden señal. Hay gente que rechaza a Jesucristo, que rechaza su resurrección, la sabiduría de Cristo. Y lo reitero, y con esto termino. Si crees poder vivir dentro del marco del cristianismo y rechazar a Cristo, tendrás mayor condenación. No podemos decir que somos cristianos cuando no obedecemos lo que dice Cristo. Oremos. Señor, quiero darte gracias en esta mañana, porque al estudiar tu palabra me doy cuenta que me hace falta, Señor, crecer en ella, meditar en mis caminos, meditar en lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Y junto con mis hermanos esta mañana oramos para pedirte de la manera, Señor, más humilde, que nos ayudes, que nos hagas crecer y madurar en tu palabra. Perdónanos si hemos estado, Señor, fluctuando, si no hemos vivido vidas correctas delante de ti. Tú lo sabes todo, tú conoces todo. Tú sabes lo que hacemos cuando nadie nos ve, lo que pensamos, las veces que hemos rechazado a tu Hijo Jesucristo con nuestro comportamiento. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir lo que decimos ser. A entender que si bien es cierto que Jesucristo es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Perdónanos la falta de perdón, el orgullo, la soberbia. Perdónanos las veces que hemos pensado, Señor, dicho, planeado, llevado a cabo tantas cosas que no te agradan. Enséñanos a ser enseñables, a ser humildes, a ser mansos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.